a contar algo sobre puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son los puntos de cambio de concavidad. Así se define un punto de inflexión. Son los puntos de cambio de concavidad, pero son puntos del dominio. Son puntos del dominio. O sea, pertenecen al dominio. Después ya vamos a ver algún otro punto en donde hay cambio de concavidad, pero no pertenece al dominio. Esos no son puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se pueden determinar cuando trabajás con funciones derivables a partir de las derivadas de la función. Fíjate lo que ocurre con la primera derivada y con la segunda derivada de la función en los puntos de inflexión. Si trabajas con un punto de inflexión con tangente horizontal, ¿qué te parece que voy a decir en cuanto a la pendiente de la recta tangente? ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente? ¿Dijiste 0? Bien. Cuando vos estás trabajando con una recta tangente horizontal, su pendiente es igual a 0, que es la derivada de la recta tangente, la derivada de la función, perdón, en el punto de abscisa x1. ¿Está bien? Si yo voy a dibujar la función derivada aquí abajo, en realidad voy a esquematizar ciertos sectores. En el x1 vale 0 la pendiente m igual a 0. M, que es la pendiente de la recta tangente. Por eso, al dibujar la derivada en este gráfico, voy a ubicar para x1 un punto en el 0. Porque estoy hablando de la derivada. ¿Cuánto vale? 0. Si pensamos en este punto de inflexión, ya no es un punto de inflexión con tangente horizontal, ¿ves? Su tangente tiene pendiente positiva. O sea que acá la m es mayor que 0. Y acá, negativa, m es menor que 0. Pero mirá lo que ocurre acá. Es mayor que 0. Pero si yo, a medida que me voy moviendo con las rectas tangentes, fíjate, a medida que el punto va recorriendo la curva, a partir de este punto de inflexión, yo voy a decir que la recta tangente tiene esta inclinación en este punto. Y a medida que yo voy avanzando, la pendiente va creciendo, creciendo. Ahora, ¿qué ocurre? La pendiente va creciendo, Crece, crece, crece. Y es positiva, ¿ves? ¿Qué pasa cuando vos llegás al punto de inflexión? Si seguís avanzando, fíjate lo que pasa con la recta tangente. Se vuelve a aplanar. Acá la recta tangente cada vez es más empinada. ¿Te das cuenta? A medida que yo voy llegando al punto de inflexión. Una vez que yo alcancé el punto de inflexión, sigo caminando por la curva y mirá lo que pasa con las rectas tangentes. Se vuelven a aplanar. Se vuelven a aplanar. Aquí tenemos la recta tangente que le corresponde al punto de inflexión. Pero anteriormente están más planas hasta llegar al punto de inflexión y vuelta a aplanar. ¿Qué significa? Que el valor de la pendiente es cada vez mayor, pero una vez que llegó al punto de inflexión, vuelve a descender esa pendiente. Fíjate, o sea que en el punto de inflexión yo puedo decir que llegó a su punto más alto en cuanto a pendiente de la recta tangente. Y después vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar. ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué pasa cuando yo llego aquí? Tiene una pendiente igual a 0, ¿no es cierto? Porque corresponde a una recta tangente horizontal, pero que no corresponde a un punto de inflexión. Es un máximo. No importa. Lo importante es que aquí, ¿qué pasó? Llegó al 0.
en este punto, ¿no es cierto? ¿Qué sería este punto? Sería un x4. Un x4 que le corresponde, a ver, a una abscisa, que tiene que ver con los x que van recorriendo estos puntos. Acá es 0 en esta abscisa. Mira. O sea, la idea de que aquí, en el x4, vos estés teniendo una recta tangente horizontal es encontrar una pendiente igual a 0. Como yo estoy dibujando la pendiente, entonces aquí voy a decir esto. Llegó a 0. Continúo con la recta tangente en estos puntos a medida que voy bajando y la recta tangente es esta. Cada vez es menor, ahora es negativa. Sigue siendo negativa, más negativa, hasta que toma el valor que corresponde negativo en el punto de inflexión y después vuelve nuevamente a aplanarse. O sea que se acerca nuevamente al valor 0, que aquí es justamente la recta tangente horizontal, en el punto de abscisa x5, que es este punto que está aquí. Entonces, en x5 vuelve a ser 0, pero ¿qué pasó acá? Es negativa, más negativa, hasta que cuando llegó al valor del punto de inflexión, vuelve a crecer hasta hacerse 0. Este es un esquema, ¿no es cierto? En donde quiero mostrarte que de algún modo, ¿qué es lo que pasa? A ver, de acá para allá, sigue siendo positiva, cada vez más positiva, más alta la pendiente, ¿no es cierto? Y al acercarse al punto x1, que es el punto de inflexión, se hace 0. Entonces, esto tiene un comportamiento así. ¿Acordás conmigo? Entonces, fíjate lo que pasa en los puntos de inflexión. Yo te voy a marcar el punto de inflexión. Inflexión es acá hay un punto de inflexión. Acá hay otro punto de inflexión. Acá, perdón. Y acá tengo otro punto de inflexión. Los puntos de inflexión son estos. ¿Qué son estos? ¿Lo ves? ¿Qué es lo que ocurre en la primera derivada? La primera derivada tiene un extremo, ¿ves? Que es un mínimo en este punto de inflexión, un máximo en este punto y un mínimo en el x3. Esto te muestra que la derivada de la derivada en un cierto punto de inflexión, vamos a poner un x sub 0 genérico, va a ser 0. ¿Por qué? Porque la recta tangente en los extremos, como habíamos dicho, es horizontal. O sea, su derivada es 0. Pero sería la derivada de la derivada. Es 0. Yo voy a decir que en los puntos de inflexión, la derivada de la derivada es 0. ¿Lo ves? Entonces, fíjate lo que pasa acá. Yo puedo decir entonces que esto es lo mismo que escribir la segunda derivada de la función en x0 es 0. Y esta es la condición necesaria para que haya un punto de inflexión. Esta es la condición necesaria para que en x0 se presente
un punto de inflexión. Entonces, si vos trabajás con puntos de inflexión, hay una condición necesaria, pero así como en los extremos también tengo que tener una condición suficiente que se da con la aplicación de la consecuencia de Bolzano, acá pasa lo mismo. Si vos analizás a izquierda y a derecha de ese punto de inflexión, vos lo que tenés que ver es que la concavidad es negativa y aquí es positiva. Pero en este punto de inflexión, otra vez hubo cambio de concavidad. De ser positiva pasa a ser negativa. Y acá de ser negativa pasa a ser positiva. O sea, los puntos de inflexión son cambios de concavidad. Entonces, el cambio de concavidad se da en esos puntos y con Bolzano aplicado a la derivada segunda, que es justamente la derivada que se anula, vos vas a analizar a izquierda y a derecha la concavidad. Fíjate lo que pasa aquí. Yo puedo analizar en este gráfico qué es lo que pasa con la derivada de esto. Mira, acá esta función decrece. Decrece, mira. O sea, que la derivada de la derivada es negativa. Pero, ¿qué voy a decir con esto? Si la derivada segunda es negativa, estoy viendo que la concavidad lo es. ¿Qué pasa acá? Crece la función derivada. O sea, la derivada de la derivada es positiva por ser creciente. La segunda derivada es positiva y veo que es un lugar de concavidad positiva. Acá fíjate, concavidad negativa, pero como decrece la derivada, su derivada, o sea, la derivada de la derivada, es negativa y coincide con la concavidad. Por eso, también podemos decir que la concavidad se analiza a partir de la segunda derivada y coincide con el signo de la segunda derivada. Así que la idea es analizar Bolzano a izquierda y a derecha del punto de inflexión para ver si hubo cambio de concavidad. Y al ver que hay cambio de concavidad, ahí garantizás que ese punto es un punto de inflexión. Entonces, la idea es que aparte de manejar el tema de los puntos de inflexión con la derivada segunda, lo que hacemos es manejar la concavidad con la derivada segunda. Por eso podemos aclarar aquí un agregado más de todo esto que hemos dicho, que dice así: la derivada segunda en un cierto punto x, a ver, vamos a poner x6, es positiva, entonces la concavidad en x6 es positiva. Así voy a decirlo para aclarar, digamos, sin tanto escribir. Y la segunda derivada en otro punto, digamos, x7, va a ser negativa. Quiere decir que la concavidad es negativa. Negativa, dije. O sea, que la concavidad es negativa. Este cuadro que te voy a contar te va a clarificar bastante todo el tema de la teoría y los conceptos de extremos y puntos de inflexión para poder aplicarlos a los ejercicios. Habíamos visto que si la f tiene este tipo de comportamientos, aquí se maneja qué ocurre con la derivada primera y qué con la derivada segunda. Si la función crece, la derivada primera es positiva y si decrece, negativa, en esa abscisa del punto donde crece y decrece. Lo mismo ocurre para máximos y mínimos, se da 0 la derivada primera y después, para identificar si es máximo o mínimo, tendrás que analizar
a derecha e izquierda con Bolzano a ver qué es lo que ocurre con el crecimiento o decrecimiento a derecha y a izquierda de esa abscisa que obtuvo 0 en la primera derivada, para analizar si realmente es máximo o mínimo o si se trata de un punto de inflexión con tangente horizontal. Si a vos te hablan de máximos y mínimos, la derivada primera tiene que ser 0. Después analizamos qué ocurre con Bolzano. Cuando trabajás con puntos de inflexión, lo que cuenta es la derivada segunda. Buscamos los ceros de la derivada segunda y analizamos con Bolzano qué ocurre a derecha y a izquierda con la concavidad. Entonces, si yo obtuve un punto de abscisa x0 en donde se anula la derivada primera, pero no se maneja, digamos, un cambio de crecimiento a izquierda y a derecha de esa abscisa, o sea, si crece y vuelve a crecer, no se trata de un máximo o mínimo. Tengo que analizar qué pasa con la segunda derivada. Es muy posible que sea un punto de inflexión con tangente horizontal, pero lo tengo que verificar con la segunda derivada, nula, y con el cambio de concavidad a derecha y a izquierda a partir de la consecuencia que vimos de Bolzano. Para trabajar con la concavidad, trabajo con la segunda derivada, positiva si la concavidad es positiva, hemos visto, o negativa si la concavidad lo es. Entonces, hay algo que vos tenés que tener súper claro. Para trabajar con crecimiento, decrecimiento y extremos, vos vas a manejar la primera derivada. Y para trabajar con concavidad y puntos de inflexión, lo que te va a servir es la segunda derivada. En el caso de crecimiento y de decrecimiento, será positiva o negativa la primera derivada en esa abscisa y la segunda, la primera derivada será 0 si se trata de un posible extremo, que después reforzaremos y confirmaremos con la consecuencia de Bolzano. Y para la segunda derivada, el signo de la segunda derivada coincide con el signo de la concavidad, acá lo veo, o sea que veo que la primera derivada no tiene ninguna importancia, acá le hice la rayita porque justamente no tiene ninguna importancia, lo mismo que la segunda derivada para la monotonía se llama, ¿no? El tema del crecimiento y el decrecimiento. O sea, analizo la segunda derivada, su signo, y ahí me doy cuenta de la concavidad que tengo. Y para los puntos de inflexión tengo que buscar los ceros de la segunda derivada y confirmar qué es lo que ocurre con Bolzano a derecha y a izquierda para confirmar ese cambio de concavidad.